Antes que nada, y ver cuáles son estas nuevas medidas que se están implementando a partir del día de hoy, que causan una gran alegría a muchas personas y mucho miedo a otros, de acuerdo a lo que vamos recibiendo de la gente. Sí, buenas tardes. Bueno, es atendible a ambas cosas. Realmente mucha gente pide hacer otro tipo de actividades. El comité de crisis nos hemos reunido ayer y hemos autorizado, dado permiso, digamos, para que la gente pueda incorporarse a otras actividades. Por ejemplo, los que van en bicicleta y practican ciclismo, digamos, de alta competencia, lo pueden hacer desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, de 12 a 16 horas, pasando en la ruta 8 y al otro lado de la ruta 8 Camina del descanso. Exactamente. Así que eso está muy bueno, pienso yo. También se puede permitir el trotar, correr, la gente que va a hacerlo, el mismo lugar donde la gente va a caminar actualmente, pero en distinto horario. Es decir, camino al cementerio, circunvalación, la 29 de junio, la calle Palacios, pero de 16 a 18 horas. El mismo horario que la gente va a caminar, de 12 a 16 horas, y en ese circuito mencionado anteriormente, también se puede hacer paseo recreativo en bicicleta, incluso padres o madres con chicos chiquitos y todo ese tipo de cosas. Así que es una flexibilización y además de eso, también la gente que le gusta jugar al tenis o al pádel, pero single, es decir, uno contra uno, en lugares abiertos, no en lugares cerrados. Lo que marcaba usted de uno contra uno, en el tema del ciclismo también pueden circular de a uno, ¿no? En pelotón. Perfecta el esclarecimiento, que yo no lo había mencionado. No pueden ir en pelotón, no deben ir en pelotón. Tiene que haber distancia suficiente, digamos 10 metros entre bicicleta y bicicleta, 8 metros, ¿sí? No medio metro o un metro. Tiene que ser no circular en pelotón, bien separados. Inclusive me decían, el otro día escuchaba en la televisión, que la persona al caminar, de ninguna manera el virus se puede pegar a la ropa, porque el mismo viento uno va expulsando, ¿no? Exactamente, lo separa. Voy a agregar que además de eso se va a permitir que la gente que hace delivery, los restaurantes, los bares que están vendiendo comida con delivery, se extiende el horario de venta hasta las 24 horas, no más hasta las 22, sino 2 horas más tienen, 24 horas, porque había gente que trabaja, termina un poco tarde y a veces no tenía tiempo de encargar la comida que le sea entregada hasta las 22. Y se extiende el horario hasta las 24 horas. Esto se puede ir dando, doctor, porque bueno, por suerte no tenemos el virus todavía en nuestra ciudad, no hay circulación comunitaria del virus tampoco, menos que menos, va permitiendo que se vaya flexibilizando de a poco. Efectivamente, gracias a Dios, hasta este momento no tenemos virus circulando, no tenemos gente infectada y eso permite flexibilizar las normas. Y yo no me quiero olvidar esto que usted me preguntó al principio, que así como hay gente que pide este tipo de cosas, hay otras personas que tienen temor. Evidentemente yo creo que un poco por falta de información es que tiene temor, porque inexorablemente el virus en algún momento va a llegar a Capitán Sarmiento. Va a haber alguien o algunos que se van a infectar y se pueden enfermar con el virus. Pero entendamos que esto es una pandemia y va a quedarse para toda la vida. No es un periodo de tiempo y después desaparece el virus. Me gusta decirle a la gente, para que tengan conocimiento, que se hizo un testeo en una universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford, de los anticuerpos. Para que la gente que me está escuchando entienda, cuando entra una bacteria, un virus en un organismo, si uno detecta ese virus, esa bacteria, detecta la enfermedad. Esa persona que está enferma portando el virus o la bacteria, contagia, cursa la enfermedad y contagia. Cuando se supera la enfermedad, se generan anticuerpos, defensa, como dice comúnmente. Entonces, en Stanford se determinaron hicieron muchísimas determinaciones y se descubrió que el 80% de la gente que tenía anticuerpos no sabía que había estado infectada por el virus del coronavirus. Es decir, que el 80% es de 10.000, 8.000 tenían anticuerpos y no sabían que se habían enfermado. Del resto de la gente que sí sabía que se habían enfermado, el 80% de la enfermedad es benigna, se cura en su casa. Aclaremos algo que yo creo que es muy importante. El coronavirus es la enfermedad de la gripe que tuvimos toda la vida, que conocimos toda la vida. Lo que tiene el COVID-19 es que es muy infeccioso, es muy contagioso. Es muy contagioso, no me salía Es exacto, es así. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un 80% de gente que lo padeció, estoy hablando de Estados Unidos y no estuvo enterado, sí. Y de los que sí se enteraron, un 80% es benigna la enfermedad, de 10.000, 8.000 no supieron que lo tuvieron.
De los 2.000 restantes, 1.600 lo tuvieron, pero se curaron en la casa. Del resto, también el 15% se internó y se curó. Y solo un 5% del total que habían dado positivo, que tenían anticuerpos, necesitaron una terapia. De eso un porcentaje fallece y otro porcentaje se recupera. Como todos los años. Los otros días en un informe un científico italiano marcaba que cuando hace 4 semanas atrás, cuando empezó a tener gran incidencia el virus en Italia, el 80% de las personas necesitaban asistencia respiratoria, debían internarse con asistencia respiratoria. Hoy, 4 semanas después, se revirtió y solo de cada 10, 2 personas necesitan la asistencia y las otras son tratamientos que lo hacen en la casa. Eso es más o menos lo que está marcando usted, que cómo la sociedad va generando anticuerpos y va debilitando el virus. Sí, hay varias teorías al respecto, como es un virus relativamente nuevo, hay varias teorías al respecto, pero también se está determinando que a medida que pasa el tiempo, el virus va perdiendo agresividad. Es decir, que hay infectólogos extranjeros que están diciendo que hoy en día es menos virulento que cuando recién empezó la epidemia. De todas maneras, no hay que perderle el respeto. Es decir, el distanciamiento, el aislamiento social obligatorio, el utilizar el barbijo, son todas normas que no tenemos que dejar de hacer. Así son absolutamente necesarias y gracias a eso hoy en día se ha atenuado un poco la contagiosidad, como usted decía. Eso tenemos que mantenerlo, porque que nos enfermemos va a ser imposible evitarlo, pero que nos enfermemos muchos de golpe, eso sí hay que evitarlo, porque ahí colapsan los sistemas. ¿El barbijo vino para quedarse, doctor? No creo que por mucho tiempo, pero por lo menos por esta temporada sí, obviamente, pero esperemos que a corto, mediano plazo, cuando digo corto, mediano plazo, de meses, no más de un año, contemos con medicamentos eficaces o contemos con una vacuna, que supuestamente yo aspiro que el año que viene, para esta fecha, me voy a vacunar de la gripe y me voy a vacunar contra el coronavirus. Una inyección en cada brazo y estamos solucionados. Ahí el barbijo no tiene esa razón de ser. En el mientras tanto, sí. Doctor, ¿se está pensando desde el comité de crisis en hacer algún otro tipo de sesión como se realizó en el día de hoy con estas actividades? No sé, por decir alguna, veo por ahí mucha gente que comenta que le gustaría ir a pescar algún arroyo, que gente que está acostumbrada, que va siempre, que por ahí va sola. ¿Esas cosas se están evaluando, alguna actividad de ese tipo? Sí, la verdad que no se consideró. Nosotros ayer consideramos todas las actividades laborales que están en este momento no estaban permitidas y nos va quedando por el momento el restaurante, que es importante, hay gente que quiere ir, yo creo que en algún momento determinado habrá que pensar, tomando las medidas de distanciamiento, solicitando con anticipación el turno. También quedan los gimnasios, es decir, algunas pocas actividades que quedan sin haber sido evaluadas, es decir, habiendo sido evaluadas y considerando no necesario por el momento, no conveniente sería la palabra, abrirla. Con respecto a la pesca, como nosotros no tenemos río, no lo hemos evaluado, pero es para pensarlo. El tema de la pesca no es solo el lugar donde uno va a pescar, sino el traslado de la gente. Claro. Realmente son actividades que uno van varios juntos, y entonces es un tema, pero se va a conversar, todo se va a ir conversando, obviamente. Quiero decirle a la gente que me está escuchando que no pensemos que el día de mañana cuando aparezca alguno o 2 casos de Sarmiento es por culpa de lo que estamos haciendo. Porque sería ridículo pensar que si nos quedamos todos siempre adentro de nuestra casa, nunca va a pasar nada. Y es así, nunca va a pasar nada. Es decir, en la medida en que vayamos liberalizando actividades, uno corre un poco más de riesgo, pero hay que hacer un equilibrio, que ese equilibrio no sabemos dónde está. Parece cansador, pero reiterar otra vez el tema, porque lo he escuchado tantas veces, el tema del ingreso, que no se fumiga los vehículos que entran, que antes de las 7 de la mañana no se controla a nadie, hoy me lo estaban diciendo. Es cierto, no hay gente de control a las 6 de la mañana y entra gente a las 6 de la mañana. Efectivamente es así. Ustedes imagínense que no podemos tener un Estado, no solo a nivel municipal, sino provincial y nacional, un Estado policial, donde tengamos un policía cada uno de nosotros que nos esté controlando. Claro. No es así, apelamos al sentido común que en Sarmiento afortunadamente es mucho y bueno. Es mucho y bueno. A pesar de que hoy la calle es un mundo, sí. Un mundo esta tarde. Sí. Otro tema que también por ahí van consultando y la gente sabe, por ejemplo, el que practica básquet sabe que va a ser uno de los últimos deportes, porque es un deporte de mucho contacto, que se juegan. Se está evaluando también por ahí, como lo están evaluando en organismos nacionales, la posibilidad de empezar a habilitar la práctica de los deportes, caso fútbol, por ahí no la organización de competencia, pero por ahí la práctica.
Bueno, en este aspecto, después voy a contestar el tema de fumigar los camiones y todas esas cosas. En este aspecto tenemos que esperar las normativas a nivel nacional. Nosotros no podemos pasar por encima de las directivas de la nación o de la provincia eventualmente. Estamos subordinados a las directivas generales. Y se dijo explícitamente que el fútbol, el básquet, ese tipo de deporte, boxeo, donde hay concentración masiva de gente, por el momento no están habilitados. Y creo que es de sentido común. Es lo mismo que los espectáculos. Quería retomar el tema de la pregunta, Graña, de fumigar los camiones, todo ese tipo de cosas. No tiene ninguna utilidad. Hemos consultado a la Sociedad Argentina de Infectología. Es decir, lo que voy a decir ahora es información científica. No sirve para nada. Que en algunos lugares lo hagan, lo harán por marketing político. Pero que no sirven, no son de utilidad. Si es de utilidad, testear a la persona que conduce el vehículo, como se está haciendo acá al ingreso. También es mucha utilidad llenar una planilla, como el municipio indicó, donde se pongan los datos de la persona que conduce, de dónde viene y a dónde va. Esa planilla la entrega al vecino que tiene el negocio, y eso permite lo que se llama trazabilidad. Si esa persona, ese vecino, se enferma, vemos quién le entregó la mercadería y uno va hacia atrás para tratar de determinar de dónde viene esa mercadería. Lo que sí es importante y es muy bueno es que tratemos de controlar los elementos que tocamos. El virus no es un ser vivo, el virus no tiene vida, el virus no se reproduce. El virus es una partícula de molécula que necesita introducirse en la célula, donde tiene un receptor, y cuando se introduce en ese receptor, ahí se empieza a reproducir. Se reproduce con mucha rapidez, revienta la célula y así se va reproduciendo, pero no tiene vida. Por lo cual, como no tiene vida, no vuela, nosotros tenemos que ir a buscarlo al virus. Es decir, yo para enfermarme tengo que ir tocar una superficie donde esté presente el virus. Y tiene que haber la carga suficiente de virus como para que me contagie. Porque si hay, vamos a decir, necesitamos millones de virus, y si hay 1000, no me voy a contagiar. Me voy a infectar, mi organismo va a generar anticuerpos, pero no me voy a tener manifestaciones clínicas. Es decir, que para enfermarnos necesitamos carga viral, que se llama número suficiente de virus, y obviamente la predisposición del organismo. De ahí viene la vulnerabilidad de cada uno de nosotros, acorde con las condiciones preexistentes, ¿no? Otro tema que por ahí consultan mucho los comerciantes es el tema de por qué no se permite la apertura de comercios el día sábado, sobre todo en el rubro de la ropa, que es uno de los que dicen que es el día que más tiene posibilidad de trabajar, porque bueno, la gente que trabaja en el empleo público, que por ahí trabaja en alguna empresa, es el día libre y que más circula, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Ayer se consideró esta situación. Ocurre que el sábado se estaría trabajando solo la mañana, y hay un negocio que abre a la mañana y otro negocio que se abre a la tarde. Y había una asimetría en este aspecto, porque los que abren a la mañana se verían beneficiados para trabajar mayor cantidad de días que los que trabajan a la tarde. También se habló de abrir mañana y tarde, pero eso ya estaríamos en un caso ya más extremo de circulación de gente. Obviamente, más actividad económica, más trabajo, más cantidad de gente, y de alguna manera nosotros estamos tratando de lograr un equilibrio entre abrir la economía, permitir que la gente trabaje y tampoco el desborde. Esta sería la respuesta. Y por el momento, de lunes a viernes, pero se consideró la situación de poder permitir los sábados también. Estamos tratando, no lo sabemos, cuál es el punto exacto de equilibrio, nadie lo sabe. Hasta qué se permite y hasta qué se restringe, ¿no? Y volviendo al tema, me imagino que también todo lo que se avanzó, que se fue mucho en todo este tiempo en habilitaciones, en excepciones, es como por ahí lo marcan a nivel nacional, ¿no? Va a depender mucho del escenario que tengamos. Si seguimos con un escenario como el que tenemos, sin casos en nuestra ciudad, sin circulación, seguramente se van a seguir generando mayores excepciones. Si empezamos a tener problemas, por ahí eso también se va a rever y la gente también lo tiene que saber, ¿no? Es exactamente así como lo estás diciendo, es decir, en tanto y en cuanto sigamos en las actuales situaciones se va a ir liberalizando como corresponde, como sería de desear por todos. En el caso que haya incumplimiento, cosa que hasta ahora no ocurrió, es decir, que vemos que haya amontonamiento de gente o que no se respetan las normas que estamos pidiendo, se puede retroceder. Siempre se está a tiempo para retroceder. Yo quiero que la gente sepa que lo ideal sería recluir, hacer cuarentena a los enfermos y dejar los sanos que circulen. Esto es la verdadera cuarentena. Hace siglos atrás, cuando se descubrió la tuberculosis, se aislaba el tuberculoso al enfermo, se ponía en cuarentena y la gente sana circulaba. Hoy en día se empezó con lo contrario, poniendo en cuarentena y aislando a todos los sanos para evitar que se enfermen otras personas. ¿Por qué pasa eso? Porque no estábamos en condiciones de detectar los enfermos.
Lo ideal sería, en una población ideal, detectar el que está enfermo, como se hace en algunos países del sudeste asiático, con miles de testigos diarios, y el enfermo aislarlo y los sanos sigan circulando y trabajando. Indudablemente esto va a producir cambios. Están considerados básicamente los electrónicos, mucha forma de vida, esto de estar permanentemente a distancia uno de otros, estos cambios muchos van a quedar. ¿Será posible? Me lo comentaba un importante empresario de Sarmiento el otro día. Dice, es muy factible que se empiece a trabajar de corrido, como en muchas ciudades grandes está ocurriendo, eso de trabajar de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo. En Buenos Aires se ve mucho, y en Estados Unidos es bastante normal. La gente a las 5, 5 y media deja de trabajar y se va a su casa. Sí, yo creo que va a haber cambio, Graña, creo que va a haber cambio inexorablemente, otros no, pero yo quiero que la gente, aprovecho esto para también avisar, pensemos nosotros tenemos la obligación de reflexionar y pensar. Granja Tres Arroyos nunca dejó de trabajar, y no tiene ningún caso. ¿Quiere decir que es posible trabajar y no contagiarse? Sí, es posible. Claro. Entonces usemos la inteligencia, usemos lo que sí está comprobado que evita la contagiosidad, que es el aislamiento, el distanciamiento. Entonces no es trabajar sí o contaminar y morirnos, no es blanco o negro. Claro. Y si no compremos este tipo de cosas, pensemos por nosotros. Yo me gusta reflexionar así, hace 20 días, un mes, los bancos no trabajaban, estaban todos cerrados, ¿cambió algo cuando lo vieron? Nada. Empezaron a trabajar. ¿Cambió algo cuando trabajaron? Nada. Entonces, pensemos, tengamos sentido común. No compremos que no hay que trabajar y quedarnos en nuestra casa. Por otra parte, todas aquellas personas que legítimamente digan, tengo miedo de enfermarme, quédense en su domicilio. Porque el hecho de que permitamos ir a practicar ciclismo no implica que hay que ir a practicar ciclismo. El que no quiere, que tiene miedo, no va. Se queda en su casa. Es decir, no es obligatorio. No es obligatorio. Pensemos, entonces, en una cosa es que esté permitido ir a jugar al tenis a partir de mañana single, pero el que le parece que no vaya, si no le gusta, o caminar o lo que fuere. Es decir, yo quiero que pensemos por nosotros mismos. A mí me disgusta mucho cuando dice se prohíbe tal cosa, se prohíbe de otra cosa, porque apelemos al sentido común de cada uno de nosotros. En un momento determinado el gobierno nacional tuvo que hacerlo y está de acuerdo porque hay que evitar, digamos, la catástrofe sanitaria como ocurrió en otros países. Pero una vez que se puso más o menos en las normativas, los protocolos adecuados, empecemos a liberar las actividades, porque necesitamos trabajar, necesitamos producir. Las situaciones de cada uno de nosotros es diferente. Hay gente que tiene garantizado su ingreso. Yo nombraba un ministro, por poner un ejemplo, un diputado, sigue cobrando el sueldo, aunque no trabaje. Ese diputado que está en su casa mirando televisión, entonces esa persona puede quedarse en cuarentena toda la vida. Que no cobre el sueldo. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Si no, hay algunos que están bien así, ¿no? Claro. Entonces, escucharon hablar de decir, ¿vos qué estás haciendo? ¿Cómo? Sos diputado, cobrar el sueldo, qué lindo lo tuyo. Pero yo tengo que salir a trabajar para ganarme el pan de todos los días, necesito trabajar. Sí. Digo, por el carpintero, el verdulero, lo que fuere. Entonces tenemos que contemplar todas las situaciones, poniendo en equilibrio la salud, la sanidad y la actividad que permita lograr lo necesario para vivir, ¿no? Doctor, muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Yo le hago las últimas dos preguntas. Pero cómo no, con mucho Dos preguntas.